Gracias por el misterio de la Encarnación, gracias por la Eucaristía, gracias por la presencia invisible de Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Y gracias porque tu Espíritu Divino es quien va guiando y controlando nuestros pensamientos, sentimientos y toda nuestra vida. Así, amado Jesús, Maestro adorado, te pido que hables al corazón de cada hermana y hermano que busca la luz y la fuerza en ti. Evangelio según San Juan, en el prólogo, capítulo 1. Dios envió a su Hijo para rescatar a la familia humana. Vino a los suyos, al pueblo judío, y no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les da el poder ser hijos de Dios, judíos y no judíos, poder ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de carne, ni de amor carnal, sino de Dios. Todos los que estamos aquí hemos nacido 2 veces. Hemos nacido de nuestros padres de carne, y la vida que hemos recibido de nuestros padres, como es carne, pues se acabará prontito. Pero hemos nacido de Dios. Y eso nos hace verdaderos hijos e hijas de Dios. Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, más plenamente que nuestros padres biológicos. La vida que recibimos de nuestros padres, ¿cuánto durará? La vida que recibo de Dios, Padre y Madre, es vida eterna. Y no solo es vida eterna, sino que cada instante, Dios me está comunicando esa vida. Y cuanto más la recibo, más me convierto en hijo de Dios y más me asemejo al Padre Dios. Es una verdad fundamental del Evangelio. Y seguramente la mayoría de los llamados cristianos no se han enterado que Dios es mi Padre y mi Madre. Imagínate un niño que nace del mejor de los padres en este planeta y la madre más cariñosa. ¿Entrará el miedo, la culpabilidad en su vida? Imposible. Pues esa es la realidad que Jesús nos revela, con una diferencia: que nuestro Dios es infinitamente mejor que el mejor de los padres y la mejor de las madres. Y es hora de que nos vayamos enterando, para liberarnos de tantos miedos y tantas ansiedades cuando pensamos en Dios o nos acercamos a Dios. También dice Jesús en el mismo capítulo 1 de Juan: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Jesús, que nace eternamente del Padre Dios, nació hace 2000 años de una madre humana, la Virgen María, inmaculada y santa, pero una mujer como todos, y de la acción del Espíritu Santo. Y ese Jesús hombre, ese Dios hombre que nace, siempre que piensa en Dios, sorprendentemente le llamaba Abba. Es algo tan sorprendente que los evangelios, que están escritos en griego, cuando recuerdan este modo como Jesús se expresaba, han preservado la palabra aramea. Abba es como en arameo el niño pequeñito llama a su papá, papi. A un adulto no se le ocurre.
Y a ningún hebreo, ni siquiera loco, se le ocurre llamar a Dios papá. Pues fíjate, los evangelistas recogen o ponen en manos, en labios de Jesús, nada menos que 170 veces esa palabra. Papá. Ante Dios Jesús se siente un niño pequeñito, totalmente confiado en Dios. Y de nuevo nos dirá Jesús, Juan capítulo 3, para entrar en el reino de Dios, mejor diríamos en la familia de Dios, para vivir como miembro de esta familia de Dios que Jesús inaugura en la tierra, hay que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo dice nacer de nuevo, si ya tengo 40 años, ¿cómo voy a entrar en el seno de mi madre? Y Jesús le repite, hay que nacer de nuevo, pero añade de agua y de otro error que hemos cometido. Decimos del Espíritu. Jesús no dijo del Espíritu, dijo de la Ruaj. Y la Ruaj es femenino. Que un error que hemos cometido al traducir las palabras de otra lengua al castellano, empezando por el latín, se le puso spiritus y lo hemos hecho masculino. Dios es Padre y Dios es Madre. Y ese aspecto maternal femenino de Dios está clarísimamente revelado en lo que nosotros llamamos el Espíritu, que no es Él, que es ella, la Ruaj. Por eso cuando Nicodemo, oye, hay que nacer de nuevo, ¿en quién piensa? En su madre. Siempre que Jesús habla del Espíritu, piensa y habla en femenino, una gran pérdida que hemos sufrido en la Iglesia y por fortuna hoy lo estamos reconociendo y vamos volviendo a pensar en Dios como Padre y como Madre. Infinitamente mejor que todo padre humano y que toda madre humana. Esa es la realidad. Teresita se movió siempre bajo el soplo del Espíritu y a pesar del modo de hablar, que era el mismo en francés que en castellano hace un año, o digo hace 100 años, pues tuvo otra idea muy distinta de Dios. A Dios lo vio como papá, el mejor de los papás, y mamá. Porque estaba muy guiada por el Espíritu de Dios. Escribe así un año antes de su muerte, mejor dicho, unos meses antes, a un misionero, el padre Roland. Mi camino es todo él de confianza y amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de un amigo tan tierno, que es padre y es madre. No comprendo. Cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y trabas y de una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto, cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me seca el corazón. Y tomo la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que es lo único que tenía. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil, y es tan fácil que no es obra mía, si es obra de Dios. Dejar que Dios actúe en mi vida, ahí está la perfección.
como el niño que hace nada, dejarse cuidar y dejarse amar, el niño pequeño. Esa es nuestra actitud para ser perfectos. La perfección me parece fácil. Veo que basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en brazos de Dios, dejando para los grandes espíritus los bellos libros que no puedo comprender y menos aún practicar. Me alegro de ser pequeña, pues solo los niños y los que son como ellos serán admitidos en el banquete celestial. Me gozo de que haya en el cielo muchas moradas, porque si hubiese solo esas que los teólogos nos dicen, cuya descripción y camino me resultan incomprensibles, pues no podría llegar al cielo. Pero Dios regala el cielo a los niños, a los pobres, a los pequeños. Como ya sugerí ayer, el paso de Teresita por este mundo fue providencial. Porque hace un siglo Teresita vivía en una época doctrinalmente mucho más oscura que la nuestra, que todavía quedan muchas oscuridades, donde el legalismo dominaba toda la Iglesia del Occidente. Legalismo quiere decir, mi perfección, mi salvación depende de mi obediencia a las normas, a las leyes, aunque sean de la Santa Iglesia, son leyes humanas. Y no de mi fidelidad al Evangelio de Jesús, que quedaba arrinconado. Y ese legalismo lo hemos conocido los mayores hasta nuestros tiempos. Más diluido, en el tiempo de Teresita era más exagerado. Y para complicar más la vida, sobre todo en Francia, el jansenismo, que presentaba a Dios en un trono de santidad y ante ese trono uno solo podía encogerse y esconderse. Eso de comulgar temprano horrorizaba, tomar la forma en la mano. Sería un horror, según el jansenismo, que lejos nos hemos alejado del Evangelio, de aquel Jesús que en la mesa parte el pan, tomad, esto es mi cuerpo. Así de sencillo. Complicamos las cosas y al complicarlas pierden eficacia. No es que el sacramento pierda eficacia, nosotros no tenemos la actitud de un niño sencillo y no nos beneficia ese sacramento. Únicamente si os hacéis como niños, entraréis en el reino, podréis gozar de las bendiciones de la familia de Dios, es lo que nos dice Jesús. Pues en ese ambiente apareció esta chiquilla, Teresa del Niño Jesús. Y Dios, para redescubrir el Evangelio en su iglesia, que estaba muy oculto, no se sirvió de un Papa Santo y doctor, ni siquiera de un concilio. Se sirvió de esta chiquilla que a los 15 años, sin mayor formación más que la escuela, se encerró en un convento y 9 años más tarde se murió desconocida de todo el mundo. Y Dios obró el gran milagro. Solo Dios podía hacerlo. Como por obediencia Teresa había escrito 3 cuadernos, en realidad 2. La madre Inés, siendo priora, le dijo, escribe la vida. Bueno. Y más tarde, cuando ya estaba para morir, la superiora le dijo, escribe, vete completando tu biografía. Y de por medio su hermana María le dijo, por favor, ¿por qué no me cuentas lo que el Señor va haciendo en tu alma? Y escribió una carta larga, que es el cuaderno B. Pues esos 3 cuadernos, un poquito modificados, según el estilo de la época,
se publicaron con el título Historia de un alma. Y Dios se sirvió de ese librito. Revolucionó la Iglesia en el Occidente. Se multiplicaron ediciones, se tradujo a todas las lenguas de Europa y a muchas otras. Cayó en manos del Papa, San Pío X, obispos, teólogos y gente sencilla, y todo el mundo entusiasmado. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio, si esto es el Evangelio de Jesús, esto es el Evangelio vivido, traducido en la vida de un ser humano de carne y hueso como yo. El milagro de vivir el Evangelio. Todo el mundo lo vio. Y de ahí ese milagro, Pío XI, gran admirador, el que le canonizó, escribe de Teresita, dice: es la estrella de mi pontificado, un milagro de virtudes y prodigio de milagros. Su doctrina de infancia espiritual es la senda segura para la salvación. Este Papa no solamente canonizó a una santita, sino que explícitamente canoniza, por así decir, recomienda su doctrina de infancia espiritual. Canoniza la doctrina de Teresita. Pío X, lo que Teresita encontró es el corazón del Evangelio, pero con cuánto encanto y frescura. El Evangelio es buena nueva. Y si no lo comprendemos, deja de ser buena, y si no se adapta a cada generación y cada cultura, deja de ser nueva. Y Teresita vivió el mismo Evangelio de Jesús de un modo muy personal. Es buena nueva, eso es Evangelio. Juan Pablo II, de Teresa se puede decir que el Espíritu de Dios permitió a su corazón revelar a los hombres de nuestro tiempo la verdad del Evangelio. El hecho de haber recibido realmente un espíritu de hijos que nos hace gritar: Abba, Padre, lo mismo que el primogénito de nuestra familia, Jesús, Abba, Padre.